Esto es Comunicación 5.0. Ante el tsunami desinformativo, razón abierta y sentido crítico en la comunicación. En esta emisión de Comunicación 5.0 presentamos a Fernanda Macías Ferrer, una destacada profesional en la industria de medios y entretenimiento. Es egresada de la licenciatura en Administración de Negocios de la Comunicación y el Entretenimiento por la Escuela Bancaria y Comercial. Comenzó su carrera en LICS, escuela centrada en la educación disruptiva, donde lideró actividades de capacitación y eventos. En 2018 se unió a Warner Bros. Discovery como Sales Planner, gestionando la planeación estratégica para canales como TNT y HBO. Ha ampliado sus conocimientos con una maestría en gestión estratégica de medios en la Universidad de Anáhuac. En 2023 se integró a TikTok como Advertising Experience Program Manager para Latinoamérica. Actualmente es Sales Support Senior Manager en Warner Bros. Discovery, liderando un equipo de más de 60 personas, enfocándose en la operación y estrategia de precios para el mercado estadounidense. Es un gran honor contar con su presencia en Comunicación 5.0. Hola, estamos en Comunicación 5.0 de nuevo y hoy con una presencia increíble dentro de la cabina está con nosotros, como ya escucharon, Fernanda Macías Ferrer. Bienvenida, Fernanda. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte aquí en Comunicación 5.0 y en Radio Anáhuac. A ver, me gusta empezar teniendo como un marco para entender a nuestros invitados. Entonces, platícanos por qué estudiaste lo que estudiaste y ¿qué viviste de tu carrera, ¿no? ¿Por qué elegiste esa carrera? Ahorita nos platicas cuál es. Sí, claro que sí, pues... llegar a mi carrera creo que fue todo un reto, porque yo empecé estudiando actuaría, de hecho. Ándale, buena para los números. Sí, me encantan los números, me encanta la estrategia, entonces yo empecé estudiando actuaría, me fui a la Universidad de las Américas Puebla en su momento, y me gustaba mucho la carrera, o sea, creo que mi batalla realmente no era con la carrera en sí, sino como que me sentía en un trabajo muy individual todo el tiempo. Hasta en los trabajos en equipo en la universidad como que me faltaba la parte social. Y cuando regreso de Puebla estoy un poco perdida y no sé qué quiero hacer de mi vida. Me acuerdo que mis opciones en ese entonces eran pedagogía o finanzas. Ok. O sea, nada que ver la una con la otra. Y me di a la tarea realmente como de tomarme 6 meses y meterme a trabajar y entender qué quería, porque tenía muchos hobbies. Hice mucho tiempo servicio social con niños con cáncer, por eso decía pedagogía. Y nunca me dejaron de gustar los números, entonces por eso decía finanzas. Y yo decía, bueno, ¿cómo combino todo lo que me gusta hacer? Y realmente estuve esos 6 meses trabajando, pero yendo a todas las universidades que había y entendiendo como la oferta académica. Y pues me enamoré del plan de estudios de la carrera que estudié. Estudié Administración de Empresas de la Comunicación y el Entretenimiento, porque vi como una forma de hecho, por lo que escogí la carrera en la universidad en la que estudiara, porque no era tanto de producción y gestión de eventos, sino como en una parte más estratégica y administrativa. Entonces uní esta parte divertida con la parte numérica y la parte de estrategia que tanto me gustaba y que no quería dejar. Y por eso decidí estudiar eso al final. Qué bien. A ver, pero me quedé con una duda. O sea, ¿actuaría fue licenciatura? Sí, licenciatura. O sea, ¿hiciste toda la licenciatura? No, nada más estuve un año, me salí. Ok. Y ya, estuve 6 meses buscando y entonces entré a estudiar mi carrera. ¿Y qué tal? O sea, cuando entraste y, o sea, por lo que nos estás platicando, tienes un perfil que te gustan los números, te gusta la administración, te gusta el negocio, pero también te gusta ayudar a la gente por el servicio social que hiciste y te gusta el servicio social. ¿Qué fuiste descubriendo durante tu carrera? Si empataba o no empataba con este perfil tan interesante que tienes, ¿y cómo lo fuiste manejando durante la carrera? Creo que justo, y ahí fue donde me di cuenta que esta segunda vez había hecho una buena elección. Lo que me gustó mucho de mi carrera es que me permitió explorar muchos panoramas. Tanto la parte de entretenimiento o de organización en causas sociales,
como el mundo de los deportes, el mundo de la televisión, de la música. O sea, la industria del entretenimiento es súper grande, ¿no? Parques de diversiones, o sea, es muy, muy grande y muy amplia. Y creo que aproveché cada segundo de mi carrera al máximo. De hecho, yo creo que todos los semestres quería hacer algo diferente en mi vida profesional. En algunos momentos me veía trabajando para los deportes y yo decía, yo quiero organizar la inauguración del Mundial cuando se haga en México. Luego me iba a organización de eventos y ya no me gustaba tanto. Luego también hacía eventos como más sociales. Hicimos un evento para promover las culturas como proyecto de la universidad, que era 100% para destacar talento sin fines de lucro y como talento migrante, era más como la base. Entonces, pues me gustó, pero igual seguía como en la parte de organización de eventos que no sentía que fuera tanto mi fuerte. Luego, en algún momento soñé con irme a trabajar a Disney porque me encanta Disney. Yo dije, ya quiero irme ahí, pero luego tampoco era lo mío. Yo decía, me falta esta parte estratégica, ¿no? Entonces, creo que probé un poco de todo. Ajá. Y cuando salí de la carrera, creo que todavía estaba un poco perdida en qué era lo que yo quería hacer. Y además creo que también se juntó un poco con que me gané una beca porque en ese entonces era muy estudiosa y fui el mejor promedio de mi generación de todas las carreras. Entonces me gané una beca para hacer un diplomado en la Universidad Católica en Chile, en tecnologías de la información para negocios. Y eso como que me impedía poder entrar a trabajar porque yo me graduó en julio, el diplomado era en noviembre. Y yo decía, ¿a quién le voy a decir dame trabajo? Y yo qué voy a hacer 2 meses después de, me voy 2 meses a hacer un diplomado. ¿Quién me va a dar chance de estar entrando e irme 2 meses a estudiar, ¿no? Entonces entré a trabajar en un proyecto de educación y estaba como un poco más en la parte igual como de organización de los eventos de este proyecto de educación. Pero yo seguía así como que no encuentro lo mío. Regreso y por azares de la vida me encuentro con una de mis amigas de actuaría y me dice, oye, tú estudiaste algo de entretenimiento. Fíjate que hay una vacante en Warner. Y yo, me encantaría aplicar. Sí, si me gusta, siento que eso me encantaría. Y entro y ahí fue lo que conocí lo que era amar tu trabajo. Porque entonces pude mezclar esos dos mundos que nunca había encontrado en ninguno de los proyectos de la universidad. La parte de hacer estrategia, de evaluar riesgos, de ver el número, de ver por el revenue de una compañía, en una compañía de entretenimiento en donde todos los planes son creativos, entretenidos, con contenido de caricaturas con las que crecí, de series con las que crecí. Entonces fue donde encontré ese mix de esos dos mundos que me encantaban y me di cuenta que realmente estaba en los medios de comunicación más que en una empresa de entretenimiento y fue cuando me fui cambiando más hacia los medios. Oye, qué interesante. A ver, o sea, la carrera te dio la oportunidad de ir probando lo que tú intuitivamente ibas como descifrando respecto a esto es lo que realmente me va a gustar. Y pues entre la oferta que tenías de oportunidades dentro de la carrera y haber probado, pues tú fuiste seleccionando, fuiste descartando y como que te fuiste decantando, ¿no? Por cierto perfil o cierta forma en que tú querías desempeñarte profesionalmente. Y eso creo que es una particularidad que tiene esta carrera, ¿no? Junto con comunicación, que son tan amplias, como lo dijiste hace un momento, que un amigo decía es un mar de conocimiento a 1 centímetro de profundidad, ¿no? Entonces tienes oportunidad de explorar. Pero viene esta parte de la beca. Te vas a Chile. ¿Cómo estuvo ahí lo que estudiaste? ¿Qué tal tu experiencia allá? La verdad estuvo muy interesante y la disfruté muchísimo. Ajá. Porque justo me acuerdo perfecto que llegué a mi primera clase del diplomado y en mi universidad les encantaba en todas las materias hacer el FODA, ¿no? Ajá. Y hagas FODA para esto, y haz FODA para aquello. Y yo me siento en mi primera clase del diplomado y nos dicen, aquí les vamos a enseñar a hacer estrategia, pero necesitamos que se olviden todo lo que han aprendido porque el FODA ya se quedó en el siglo XIX, ya no sirve para nada. Y yo, no, ¿cómo crees? Es lo único que he visto, ¿no? Pero fue muy interesante porque fue conocer otra visión en un mundo como mucho más tecnológico y cómo aplicar esta tecnología a los negocios. Entonces, la verdad es que fue una experiencia súper enriquecedora en todos los sentidos, porque también ahí fue donde yo cuando empecé a trabajar en medios, trabajaba más con el mercado de Latinoamérica, para entender que aunque en Latinoamérica todos creemos que somos muy parecidos y igual de dicharacheros y todo, las cosas son súper diferentes. O sea, de verdad, varía muchísimo de un país a otro y la forma de ver los negocios y la forma de entablar negocios y la forma de hacer estrategia cambia un buen de país a país. Y creo que esta experiencia me ayudó mucho a entender una visión diferente
de cómo constituir una empresa y cómo enfocarte, sí, pues justo en hacer negocio de algo. Entonces sí fue una gran experiencia, la verdad, pues diferente porque estaba en otro país desconocido completamente solita e iba a vivir ahí 2 meses, entonces pues entender otra vez lo que era estar fuera de mi casa y resolver y aprender a usar el metro en una ciudad desconocida, o sea, Claro. Pues también me dio muchas herramientas como de aprender a lidiar con mi aburrimiento. Ok. Porque yo soy una persona que siempre digo que no me gusta estar sola y en Chile tuve que aprender a estar sola y aprender que había muchas cosas que podía ganar de estar sola y que podía crecer de estar sola. Entonces creo que también fue la primera vez que me enfrenté a este demonio que tanto miedo me daba enfrentarme. Interesante. O sea, te enfrentaste a varias cosas. ¿Qué fue el diplomado? Lo dijiste, pero se me fue. Fue tecnologías de la información en los negocios. Ok. Perfecto. Entonces, lo que te decía, te topaste con 2 cosas. Lo acabas de decir, con un miedo que tenías, que es estar sola, que de hecho, pues desde que estabas estudiando actuaría lo sentiste, ¿no? El trabajo muy individual de la parte de actuaría y el vivir el choque, que te dicen, foda, no, no. A las semanas de haber egresado, donde todo estaba construido con fodas, de pronto te dicen, no, foda es antiguo. ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo manejaste? No, yo me acuerdo que yo decía, es que no lo puedo creer, acabo de desperdiciar 4 años de mi vida. Ya luego me di cuenta que no, que estaba muy exagerado, pero en ese momento sus sentidos, o sea, yo dije, ¿qué hice los últimos 4 años de mi vida? O sea, aprendí puras cosas que no eran así. Y no, hoy sigo creyendo que el FODA tiene algunas ventajas, sí, después de ver como otra visión y otras cosas y una propuesta distinta, creo que también eso te ayuda, ¿no? O sea, ok, ellos te dicen que no es así, que es de esta otra forma, pero puedes también comparar las dos y tomar lo mejor de las 2 cosas para crear lo que a ti te funciona como persona, como profesional, como trabajador, como lo que necesites. Entonces creo que eso también fue algo que me permitió estar allá. Claro, y tienes este choque, pero efectivamente dices, a ver, como dicen que no alumbre el santo, ¿no? Como es, no tanto que no lo alumbre, pero que no lo queme. Y tú descubres que otras herramientas que te pueden aproximar a un pensamiento estratégico, además de lo que habías visto acá, que efectivamente no es que sea del siglo pasado, sino simplemente como que ubicaste lo que te dijeron allá más lo que te dijeron acá y entonces lo pones como en un mapa de herramientas para la planeación y el pensamiento estratégico. Sí, exacto. Muy bien, entonces regresas de Chile, una amiga tuya te dice, oye, aquí hay una oportunidad y entras. Y por lo que nos comentaste hace rato, entras en donde curiosamente se combinan esos 2 mundos, ¿no? El mundo creativo, de distribución de contenidos en el mundo del entretenimiento, pero la visión también de verlo como negocio, no nada más desde el ángulo creativo u operativo. ¿Cuándo te diste cuenta que estabas ya en algo que realmente te llenaba? Pues yo creo que como a los 2 meses de haber entrado a Warner. Primero me acuerdo que cuando entré yo decía, híjole, no sé ni siquiera de qué me están hablando. De hecho, la verdad es que el proceso en ese momento, ahora que estoy contratando gente y hacen un par de entrevistas, digo, qué padre. Porque en ese entonces yo me acuerdo que hice como unas 4 o 5 entrevistas más un panel con un caso práctico. Okay. Y de hecho me acuerdo que mi caso práctico lo resolví con las herramientas que aprendí en Chile, pero me mandaron un caso práctico que no tenía ni pies ni cabeza. Yo lo abrí y dije, este trabajo no va a ser para mí. O sea, de verdad yo no entendía lo que estaba leyendo y todo, pero pues la verdad es que siento que nunca me ha costado mucho hablar en público o sentirme segura ante una audiencia. Entonces dije, ok, esa es mi fortaleza. Ahí sí hice mi foda. ¿Cuál es mi fortaleza? Entonces es hablar en público. Yo me voy a presentar segura. Yo voy a decir que es por aquí, que yo la sé. Y sí, al final la verdad el caso era para ver qué tan seguro se sentía una persona, porque ya después también aprendí que cada medio se maneja diferente. O sea, que no hay forma de saberlo, que lo vas a saber hasta que entres. Pero ahí fue como que desde ahí dije, ok, aquí me están pidiendo hacer estrategia, porque fue desde mi entrevista. Y yo creo que ya pasando la etapa de capacitación, que empecé a ver más cómo funcionaba el mercado, a hablar directamente con clientes, a acompañar a los ejecutivos de venta, también descubrí que no me gustaban las ventas, que no era yo la persona que me quería parar a decir, véndeme, pero que me gustaba mucho ayudar a los equipos a que trajeran el dinero y vendieran, ¿no? O sea, como ser un equipo de soporte. Y ahí fue donde descubrí que se unían los 2 mundos y me encantaba. O sea, era una empresa divertida, era una empresa social
era una empresa en donde todo el tiempo hablabas con gente, con clientes internos y externos, con todo mundo. Y además tenías que hacer mucha evaluación y mucho análisis. Entonces, eso también pues ayudaba. Buenísimo. Y yo hice mucho de eso también en mi carrera profesional. Y creo que vale la pena que desde tu perspectiva y tu experiencia nos platiques cuál es la diferencia entre estrategia y táctica. Porque yo creo que son dos palabras que se usan mucho, pero quizá no con el sentido que debiera. Y hemos hablado mucho de estrategia. Ahorita en estos 2-3 minutitos, platícanos, ¿qué es estrategia? Creo que estrategia como tal es analizar todos los factores, tanto internos como externos, para que un proyecto dé el mejor rendimiento posible. Yo creo que la táctica es está más enfocado en una habilidad para resolver en el momento. Más que una planeación constante y una evaluación de todos los recursos, es la forma en la que vas a resolver en ese momento. O sea, ¿qué tengo que hacer o qué habilidad puedo sobresacar en este momento de mi cerebro, de mis conocimientos para resolver ahorita en este momento el problema que tengo enfrente? O sea, esa es la táctica, siento yo. O sea, escoger en ese momento qué es lo que tienes que hacer para resolver. Y los recursos, ¿no? También, o sea, quiero caminar hacia allá, pero voy a caminar con estos tenis y voy a dar pasos cortos. O sea, esa parte es como un complemento de lo que acabo de decir, las habilidades que tiene. Excelente. A ver, entonces, estamos en Warner, empiezas a descubrir todo esto. ¿Y cuáles son los siguientes pasos que das en términos de tu carrera profesional después de Warner? Bueno, en Warner tuve diferentes etapas. Estuve primero como sales planner, en donde hacíamos como la evaluación de los planes para que los ejecutivos pudieran vender a los diferentes clientes los canales de televisión. Me doy cuenta que las ventas no es lo mío, que enfrentarme tanto al cliente así en cara, híjole, no me encanta. Y entonces me cambio al equipo de operaciones. Pero la verdad es que cuando me cambio al equipo de operaciones fue un paso muy interesante, porque justo me plantearon el reto en ese momento de cómo vas a hacer que la gente operativa sea estratégica. Ándale. Entonces me encantó el reto. La verdad es que fue un reto muy, muy, muy padre porque pude retar a un equipo que se sentaba a hacer un trabajo igual todos los días, a hacer cosas distintas, a evaluar, a entender qué sí y qué no, qué decisiones era mejor tomar por el revenue de la compañía. Entonces fue todo un reto porque aparte fue cuando se vino la pandemia y me tocó acompañar al equipo pues todos en su casa. Pero ahí también descubrí lo mucho que me gusta gestionar equipos. Creo que ahí se sumó como una nueva forma de trabajo que no había descubierto porque no me había tocado antes liderar un equipo, pero ahí también dije como, wow, me gusta mucho liderar equipos, me gusta mucho acompañarlos, guiarlos y hacerlos crecer, ¿no? El crecimiento común. Entonces empiezo en este equipo de operaciones y el reto era porque México tiene muchas limitaciones y muchas regulaciones en inventarios comerciales, entonces era cómo maximizábamos el inventario comercial para hacer la mayor cantidad de dinero que se pudiera. Y tomé pues ese reto y más adelante me dan también la oficina de Colombia, entonces ya me toca llevar la operación tanto de México como de Colombia y lo mismo, ¿no? O sea, entender como el reto entonces de ese país, que en ese momento las dos oficinas de Warner tenían como la misma dirección, o sea, se dirigían juntas, pero eran bien diferentes. O sea, justo esta parte de entender que aunque eran mercados latinoamericanos, que son mercados hermanos en muchos sentidos, también culturalmente hay muchas diferencias. Entonces, como entender eso para poder guiar a un equipo diferente, con hasta zona horaria diferente, y igual acompañarlos a crecer. Entonces, creo que ese fue como, bueno, más bien, ese fue mi segundo paso en mi carrera en Warner. Y estuve ahí un buen rato llevando como a esos dos equipos hasta que vino la siguiente parte de mi carrera. A ver, ahorita nos platicas, pero es que esto está muy interesante y me parece que estás dando en el clavo en lo que cualquier persona que está haciendo muy bien su trabajo empieza a tener una evolución, empieza a tener una ascendencia en la estructura de las empresas, o incluso si eres emprendedor te va a pasar igual. Si tu negocio empieza a crecer, empiezas a tener esta ascensión en donde tus responsabilidades van cambiando y tu rol de liderazgo cada vez se ve más fortalecido, pero más necesario, ¿no? Son cosas que van junto con pegado. Dijiste,
quiero o tuve la oportunidad de pasar de una operación táctica a una operación estratégica. Dime qué significa una operación táctica en un canal de televisión y cómo lo lograste llevar hacia un pensamiento estratégico en el mismo equipo. Pues justo como la operación táctica era hacer que las cosas funcionaran y salieran al aire, ¿no? Lo que nos importaba es que como estábamos operando en ese entonces, pues los canales de televisión y la parte de ventas, era lograr que el comercial se viera reflejado y al final el cliente dijera, ahí están mis 30 segundos en la película de Harry Potter, muy bien, lo logré. A decir como, ok, ¿cómo ese comercial me va a hacer ganar más dinero si lo pongo en este corte comercial y no en este? ¿Cómo voy a hacer que este corte comercial, en vez de costar 10 pesos, cueste 1,000? ¿Cómo voy a hacer porque se afecto clientes? Porque obviamente a la hora de que el inventario está limitado, hay sobreventa y hay clientes que se tienen que quedar fuera, pero no se puede gastar la relación del cliente. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que los clientes que me pagan menos no se molesten, me sigan invirtiendo, sobre todo en momentos en donde a lo mejor no hay tanta demanda? ¿Cómo logro a lo mejor tener un poco de su parte en estos cortes comerciales y de todas formas sacar la mayor cantidad de dinero? Entonces, había muchos factores que evaluar y por eso había que crear justo la estrategia de entender cómo íbamos a avanzar, porque aparte, pues no es que uno esté operando y lo que opera uno hoy sale mañana, no, se hace con días de anticipación. Entonces había que preparar todo un mes desde antes, evaluar todos los factores que había, todos los clientes que teníamos, la tarifa de los spots, el contenido que había también, para saber en dónde íbamos a colocar a cada cliente y pues lograr que esto tuviera el mayor éxito económico posible. Me parece espectacular, porque esto que acabas de comentar creo que es el secreto para que los negocios sigan en un proceso evolutivo. Entonces, si te entendí bien, tú lo que lograste es, de una parte operativa, de poner el spot en el momento y a la hora y en el espacio que le toque, a que el mismo equipo de operaciones empezara a pensar cuáles barras son más demandadas para subir el precio, barras comerciales, para subir o mejorar el precio o ponerlos en otras condiciones, cuáles son menos demandadas, quizá para empaquetarlas, para meter un poco más de spoteo a un mejor precio, pero generar un incremento en la inversión. Todo eso lo hiciste. ¿Cómo reaccionó el equipo? Porque asumo, puedo estar equivocado, que esos equipos, pues, pensemos hace 5, 6, 7 años, pues eran equipos que a lo mejor tenían 10 años haciendo o 15 años haciendo esa operación, ¿no? Porque, pues, justo es la época de la transición de una operación recurrente de los 2000, incluso de los 90s, y de pronto vienen estos cambios. ¿Cómo te fue con el equipo? También fue un reto, porque, pues sí, venían acostumbrados a hacer las cosas de una forma, ¿no? Y además, a como no pensar más allá. Entonces, pues, y lo que te digo, además cayó todo esto en la pandemia. Entonces, ni siquiera que yo pudiera estar como on-site con ellos para acompañarlos en cómo tomar decisiones, en cómo hacer evaluaciones, era encontrar los espacios de manera virtual para no perder como esta conexión y esta conectividad con ellos y acompañarlos a tener un pensamiento distinto. Entonces, fue difícil. No puedo decir que lo logré con todos los miembros del equipo, porque aparte luego se vino también la toma de decisiones de si los elementos funcionaban, si había que tener elementos nuevos en el equipo, dejar ir a algunas personas, pero dentro de todo, o sea, y de las personas que había, prácticamente pudimos trabajar con todas pues sí, en diferentes retos, como a mí me gustaba decir, es que eran como más juegos. A mí me gustaba más como ponerles juegos, de decir como, a ver, si tú eres un cliente, ¿qué te gustaría y qué no te gustaría? ¿Qué te gustaría que te respondieran y qué no? ¿Cómo te gustaría que se vieran tus spots? ¿Cómo te gustaría que...? Porque aparte también en ese entonces, la comunicación del equipo de operaciones era únicamente con el equipo de sales planner o de los ejecutivos, de aquí está el spot, ponlo al aire. Y entonces empezamos a tomar también la comunicación con el cliente. Ahora vamos a hablar con el cliente porque tenemos que hacer estrategia. Entonces, oye, no te puedo poner aquí, pero te puedo poner acá y dar servicio al cliente. Entonces, también por eso tenía que ser enfocado a cómo te gustaría que te contesten a ti como cliente, que te traten a ti como cliente. ¿Y cómo se sintió comercial cuando tú fuiste a hablar con los clientes? ¿O lo hiciste de la mano con ellos? Sí, lo hicimos de la mano. Y al final yo ya también traía la experiencia de haber hablado con ellos antes, cuando fui planner. Entonces,
no fue como tan complicado. Creo que ayudó mucho que ya me conocían y que ya habíamos trabajado juntos y que, como te digo, algo que sé que se me da bien es hablar en público. Okay. Una cosa es que no me guste tanto. Entonces sabían que podía enfrentar esas situaciones y creo que eso hizo que también el proceso como de pasar esta parte como operaciones fuera un poco más tranquila, que sí siento que el equipo confiaba en mí. O sea, sí había un salto de confianza muy importante. Entonces, poco a poco te fuiste ganando la confianza y fueron entendiendo. Sí. ¿Hubo por ahí alguno que nada más no? Sí, o sea, hubo un par de personas que sí, fueron más complicadas y pues sí, fue cuando hubo que tomar otras decisiones y pues traer personas a lo mejor con un poquito más de visión estratégica. Pues sí, exacto. Es que todo este tipo de cambios pues tiene algún costo, sí. ¿no? Pero me parece increíble lo que hiciste. Además es sumamente difícil. Sí, la verdad sí fue complicado. Felicidades, porque sí, digo, lo conozco y sé lo complejo que es. Entonces, bueno, a ver, terminas este proceso, evidentemente con mucho éxito, ¿y luego? Y luego, la verdad es que a mí me gustaba mucho trabajar en Warner. Bueno, siempre me gustó muchísimo, era feliz, me encantaba la empresa. Tuve jefes increíbles. Mi jefe de aquel entonces, que yo siempre he dicho que es mi ángel de la guarda, porque fue una persona que confió en mí, me capacitó, me expuso a tomar decisiones. Pero me faltaba como que yo quería aprender lo digital. Yo decía, es que el mundo se está moviendo a lo digital. Se veía en las inversiones de los clientes también en un mundo de televisión de paga. Y yo decía, es que el mundo se está moviendo a lo digital. Yo necesito aprender digital. Perdón, pero te tocó el trancazo de cuando el tele cerrada era el hit y de pronto empezó a bajar porque de ahí tomaron el dinero para irse. Exactamente. El share se empezó a ver afectado porque te quitaban presupuesto para mandarlo a los medios digitales. Así es. Y luego vino la pandemia y pasó algo muy extraño porque también vino una nueva reforma que fue esta ley de transparencia con las agencias de medios. Entonces hubo como una alza en la inversión pero pues duró como un año y otra vez vino la caída, ¿no? Entonces me tocaba ver eso, cómo se movía, cómo había menos inversión, cómo se saturaba menos el inventario. Yo decía, es que el mundo se está volviendo digital y yo aquí estoy súper enfocada a un medio tradicional, quiero aprender digital. Me acuerdo que dije, no, necesito estudiar una maestría. Ahí fue cuando empecé. Ok. Y empecé como a buscar la oferta que había de maestrías y fue justo cuando llegué a la Anáhuac porque encontré una maestría en gestión estratégica de medios. Y yo, es que esto es lo mío, esto es lo que hago. Justo hablaba de medios digitales y de medios convencionales. Yo decía, no quiero perder todo lo que he crecido y lo que he aprendido en los medios convencionales, pero quiero aprender la parte digital. Quiero poder saber qué pasa en el mundo digital, cómo se vende el mundo digital, cómo es que están llegando con los clientes a decirles que le den nuestro dinero, ¿no? Y así fue como llegué a la Anáhuac a estudiar la maestría en gestión estratégica de medios, que además las cosas se acomodaron mucho. Yo creo mucho en los poderes de manifestación, sobre todo. No soy como tan good vibes only, pero sí creo mucho en que lo que manifestamos lo proyectamos. Entonces yo me acuerdo que leí la oferta educativa del plan de estudios y dije, es que yo quiero hacer esto, me encanta, va 100% con lo que he hecho, me complementa un montón, puedo aprender lo que no he aprendido. Y al día siguiente de que hablé con, en ese entonces, Andrómeda, que me acuerdo que porque apliqué por la página y me contactó y me habló y me contó del plan de estudios, yo dije, es que, ¿cómo le hago para pagar mi maestría? Porque yo quiero entrar. Al día siguiente, me hago que mi jefe me dice, ¿puedes entrar a una junta rápido? ¿Qué pasó? Y me eligió para darme un bono por rendimiento, porque la empresa se iba a funcionar. Fue cuando se fusionó Warner con Discovery. Acababan de anunciar que se iba a hacer la fusión. Y a los líderes les dieron la oportunidad en todo la TAM de escoger muy poquitas personas, creo que fuimos en total unas 6, para retener talento. Y para retener ese talento nos dieron un bono. Ole. Y mi jefe me escogió y entonces me dieron un bono de retención que pues me ayudó a poder pagar mi maestría. Entonces dije, wow, o sea, es algo que quería y lo quería tanto que llegó, o sea, llegó de verdad de la nada. Y pues así entré a estudiar mi maestría en gestión estratégica de medios, que sí creo que ha sido algo que me ayudó muchísimo a crecer en otros aspectos, ¿no? A poder entender el mundo mucho más allá de la televisión, entender justo cómo se está moviendo ahora los cambios y entender también que hoy los medios de comunicación son una cosa que hoy es tendencia algo y mañana ya no lo va a hacer. Así es. Y que están cambiando por segundo, ni siquiera por día, por mes o por años. Por segundo ya, o sea, lo que está ahorita en trending topic en una hora ya no va a estar. Entonces sí es como entender este cambio constante justo en los medios de comunicación. Está espectacular, pero, y déjame decirte algo, comentaste que
casi de que no fue por nada que te dieron el premio. Pues no, eres muy modesta, pero la realidad es que si me pongo los zapatos de la persona que decidió reconocerte con ese bono, es que el trabajo que hiciste, ¿no? Desde la primera etapa y luego la segunda en operaciones, es el rediseño del negocio, ¿no? Desde las tripas del negocio. Y eso, créeme, no es fácil. A lo mejor tú pues, lo hiciste y porque tienes nativo el número, pero de verdad felicidades porque es un gran logro hacer durante la temporada o la época en que lo hiciste, hacer ese cambio. Entonces no fue de gratis. Muchas gracias. Increíble. Entonces decides hacer la maestría aquí. Gracias. Y además también me da gusto que hayas estudiado la licenciatura que estudiaste porque esa la inventamos aquí. Y después creo que la bancaria hizo muy buen trabajo en apropiarse de esta licenciatura desde su ángulo y jalarla, ¿no? O sea, siempre nos ha parecido que ese esfuerzo es muy importante porque nos señala que nosotros como que vimos la oportunidad, desarrollamos y después pues dimos la oportunidad de que alguien más. Entonces eres de la casa 100%. Pero a ver, con base en esto, como lo hemos venido diciendo, es que tienes una trayectoria espectacular. Logras hacer esto en Warner, tienes el reconocimiento en un movimiento de retención, evidentemente, tomas la maestría en planeación estratégica de medios, en gestión estratégica de medios, y luego... Y luego viene otro momento de mi carrera en donde pasamos la fusión, acabo de acomodar a los equipos, todo, y me buscan para entrar a trabajar a TikTok, la empresa del momento. Ajá. Yo en ese momento decía como, ¿qué está pasando? TikTok, grande empresa, todo el mundo habla de TikTok. Seguro ahí está el dinero que no nos llega a nosotros. Está bien, voy a iniciar el proceso. Y siempre fui muy transparente con mi jefe. O sea, le dije como me están buscando, esta oportunidad sobre la mesa, la voy a tomar, voy a iniciar. No sé si me quede, pero te lo quiero contar. Uh-huh. Y la verdad es que me impulsó mucho. Me dijo, si es por tu crecimiento, adelante, y me acompañó. Y bueno, después de eso, pues me quedo en el proceso. Ok. Y vino la decisión más difícil que he tomado en mi vida, la verdad. O sea, sí fue una decisión muy, muy compleja porque a mí me encantaba mi trabajo. O sea, yo no me estaba yendo porque no me gustara, ni siquiera me estaba yendo porque no me daban crecimiento o no me redituaba económicamente o no me daban reconocimiento. O sea, me estaba yendo porque estaba llegando una oportunidad de poder ir a la empresa del momento. Y estabas siguiendo tu intuición. O sea, el mundo digital te estaba aclamando. Sí, la verdad sí. Y pues bueno, tomé la oportunidad de empezar a trabajar en TikTok, me fui para TikTok y me acuerdo que hice todo un tour de despedidas de Warner. O sea, estuve aquí en México despidiéndome de todos los equipos con los que trabajé, luego me fui a Colombia a despedir de mi equipo de Colombia, pedí unas vacaciones como entre una semana entre empresa y empresa y me fui a despedir de ellos y todo, porque fue una decisión muy difícil de tomar e incluso antes de irme, el director general de México se acercó y me dijo, ¿qué necesitas para que te quedes? Y yo como, por favor, no me hagas esto. O sea, le dije, por favor, no me hagas esto porque no me quiero ir. No es que me esté yendo porque quiera. Me estoy yendo porque lo necesito. O sea, necesito ir a aprender ese mundo digital. Era algo que quería, por eso empecé a hacer mi maestría. Y quiero ir a aprender ese mundo digital. Y si me quedo aquí, no voy a quitarme esa espinita que tengo. Y me acuerdo que me dijo, o sea, nunca se me va a olvidar, lo único que quiero que quede claro es que te vas porque es por tu crecimiento y para ti y no porque no te estamos dando algo que podemos darte. Y pues bueno, me fui. Y estuve en TikTok, aprendí muchísimo en TikTok. Estuve un año exactito, o sea, mi último día en Warner fue el 31 de enero del 2023 y mi último día en TikTok fue el 31 de enero de 2024. O sea, sí, el año cumplidito exacto. Ok. Y justo pues entro acá a este mundo diferente, desconocido, y que estaba todo patas para arriba. Como que hasta ellos están descubriendo qué hacer con tanto crecimiento, la verdad. Sí. O sea, siguen tratando de entender cómo lo manejan. Y bueno, pues entré como Advertiser Experience Program Manager, que de lo que trataba era como de lograr darle una buena experiencia a los anunciantes dentro de la plataforma, pero sobre todo de hacer justo muchos análisis de cómo desbloquear industrias, porque bueno,
TikTok, hablamos desde la base desde que es una empresa china y tenían muchas restricciones como de normas internas en cuanto a recibir ciertos anunciantes, ¿no? Como categorías que veían como riesgosas. Autorregulación de la empresa. Muchísima autorregulación. Ok. Entonces era como estar presentándoles oportunidades, pues ahora sí que a todo el consejo legal de TikTok, de mira, esta oportunidad de desbloquear, por ejemplo, la industria cervecera en México para anuncios en TikTok, te puede dar tanto dinero y el riesgo que representaría en demandas puede ser tanto y el resto, el riesgo en multas tanto, entonces te conviene no tomar el riesgo. O sea, me tocaba hacer todas esas evaluaciones para todos los mercados tu mente de actuaria. Mi mente de actuaria. Para todos los mercados de habla en español en Latinoamérica. O sea, llevaba todo menos Brasil. Ok. Y pues sí, aprendí mucho. La verdad, aprendí mucho. No me quedé con ganas de aprender nada. Pero también fue un reto bien complejo, la verdad. Porque pues sí, fue enfrentarme a una empresa que ya no se preocupaba tanto por el empleado, en donde sí era su número más, en donde realmente tu estabilidad emocional y psicológica no le importaba a nadie, ahí había que trabajar y punto. Y además a mí me prometieron cuando entré que iba a empezar como a abrir porque fui la primera persona que llevó esa posición, que iba a abrir estas posiciones para Latinoamérica, en lo que se iban abriendo los mercados poco a poco. Me tocó abrir e ir desbloqueando los mercados en Latinoamérica. Cuando yo entré solamente estaba México y Miami era como el gestor del todo el resto de los países y nos tocó abrir la oficina de Colombia, la oficina de Argentina. Entonces, bueno, ahí fui abriendo las oficinas hasta que tuvimos 12 mercados distintos. Y nunca llegó equipo para mí. Entonces yo llegó a un punto en mi vida en donde trabajaba de 6 de la mañana a 11, 12 de la noche. Incluso venía a clases y me acuerdo que en ese entonces ya solo venía 2 días a la semana y me sacaban de mis clases de salte. Tienes que entrar a una llamada con Singapur ahorita. Y yo como, oiga, necesito balance. Duro, Fernanda. Sí, fue muy fuerte, la verdad. Fue muy fuerte y pues sí, la verdad es que me acabaron tronando, pero yo dije, ok, yo no me voy a rendir. Yo vine aquí a aprender y hasta que no aprenda lo que tengo que aprender no me voy a mover. Por lo menos necesito un año, entonces me tocó ser muy resiliente y pues las cosas otra vez se fueron acomodando y vuelvo a mi poder de manifestación. Nunca se me va a olvidar. Estaba en mi casa un día súper colapsada porque me habían puesto un proyecto súper difícil y me lo cancelaron un día antes y dije, ay no, es que qué ganas de regresar a Warner. Ojalá alguien me hablara y me dijera regresa a Warner. Y ese día en la tarde me escribieron de Warner. Hola, ¿no quieres regresar con nosotros? De verdad. Como, esto es broma, sí, te lo juro. Órale. Te lo juro, ese día. Aparte me acuerdo mucho, una de mis compañeras de la maestría en ese entonces me acaba de chocar una combi viniendo a la universidad un día y no estaba sin coche, entonces pasó por mí a mi casa y le dije, es que estoy muy colapsada, me encantaría volver a Warner. Y en eso me escribieron. Me dijo, es que estás cañona. Y yo, ya lo sé, no sé cómo pasó esto, pero pues a ver qué me dicen, qué me ofrecen, pues qué pasa, ¿no? Y pues sí, me buscaron para volver, me dijeron que tenían un proyecto en donde iban a pasar esta parte como operativa y estratégica a México para que se operara desde aquí con clientes de Estados Unidos y que necesitaban abrir todo el equipo de cero, entonces que si me interesaba volver y pues la verdad es que sí. Según yo me iba a hacer del rogar un poquito y la verdad es que no me hice el rogar nada porque extrañaba mucho la empresa, siempre me gustó, siempre fue mi lugar feliz. Ya había aprendido un montón en TikTok. Estaba por terminar mi maestría, o sea, justo me buscaron a finales de noviembre, yo terminaba mi maestría en diciembre, entonces dije, creo que es un buen momento para volver y pues regresé ya desde febrero de este año. Estoy como Senior Sales Manager para... es un Capability Center que estamos abriendo para dar servicio a Estados Unidos, pero para lo mismo, para toda la parte operativa, para toda la parte de pricing y planning, para los clientes que pues compran la pauta desde Estados Unidos. O sea, te estás integrando pues todo lo que has gestionado en estos últimos años. Sí, totalmente. Y pues ha sido también un reto distinto porque ahora sí que todo es en inglés. Empezar con el equipo de cero, capacitarlo de cero, pero a mí también me ha tocado aprender todo de cero, porque así como cuando yo estaba aquí decía, híjole, ya nos están quitando nuestra mordida de la tele de paga, en Estados Unidos sigue siendo un medio súper fuerte. O sea, es un negocio que vale más o menos $5 billones. El medio tradicional, ya dejando de lado lo digital. Entonces, pues, es muchísima responsabilidad. ¿Cómo no? Y es un medio que todo lo contrario está muriendo, sino que está creciendo, ¿no? Ahora sí que todo el tiempo hay clientes, todo el tiempo hay... Si aquí yo creía que lidiaba con sobreventa, nada que ver con la sobreventa que hay en Estados Unidos, igual es estar gestionando a ver cómo organizas, ¿no? Porque ahí las negociaciones, los deals,
contacto con el cliente es bien diferente y culturalmente es otra cosa. Entonces, ha sido aprender desde cómo hay que lidiar con la gente y los ejecutivos de Estados Unidos, que es bien diferente a cómo se lidiaba con México, ¿no? Entonces, pues sí, para poder igual hacer que podamos tener el máximo de revenue en los diferentes canales de televisión. Wow. A ver, dijiste $5 billones 5 con billones B. de dólares. O sea, son 20,000 millones de pesos. No, 100,000 millones de 100 pesos. millones de pesos. Es casi lo que vale la industria de publicidad en México. Es muchísimo. Ahorita debe valer un poco más. Hace mucho que no veo los números, pero o sea, es una industria inmensa nada más la tele de paga de Estados Unidos. Sí, la verdad es inmensa. Es inmensa y también al mismo tiempo mucha responsabilidad. ¿Cómo no? Claro. Porque aquí se te quedaba ahí un errorcito y era como, bueno, fueron 1,500 pesos. Allá se te queda un errorcito y ya se fueron $400,000, ¿no? Sí. Ya duelen. ¿Cómo no? Oye, qué interesante, Fernanda. A ver, ya háblame ahora un poco más para ir como cerrando, pero me encantaría que nos explicaras desde esta experiencia y tu perspectiva, ¿qué está pasando actualmente en este complejísimo mundo de los medios, tanto tradicionales como digitales, y el anunciante? No, hoy podemos decir, pues el otro día, precisamente estábamos en la oficina de TikTok, nos comentaban, no, pues ya tenemos el 8% del ad spending en digital a nivel global, ¿no? Los otros dos han perdido un poco de share, pero entre los dos suman el 70%, entre Facebook y Google. Pero ya TikTok, el 8% a nivel global es una locura, ¿no? Y lo que quede se reparte entre programmatic y todo lo demás. Pero tú has tenido oportunidad también de ver los medios tradicionales, la perspectiva de tele, que siempre ha sido de lo más grande. ¿Qué está pasando con los anunciantes y sobre todo desde esta perspectiva de táctica y estrategia? O sea, hoy, ¿cómo ves a los anunciantes y a las marcas y habiendo estudiado esta maestría, están siendo muy tácticos o realmente ya hay estrategia o nada más es pues como las finanzas van diciendo que tienen que hacer, la van tocando de oído? Sí, la verdad sí. O sea, justo de eso se trata mi proyecto de tesis un poco. Ok. Pero sí creo que en general los medios de comunicación en México no están siendo estratégicos. ¿El medio? ¿O el anunciante o los dos? Las agencias, todos. Yo creo que todos. Sí, es un mix de todos. Estoy completamente de acuerdo. Porque siento que ya se quedaron mucho, así como el FODA dejó de ser relevante. Sí. Hablando, por ejemplo, de televisión, ya se quedaron mucho que si el TRP, el no TRP, si el GRP, si se llegó a la afinidad, al alcance. Y ya no se miden los medios de comunicación así. O sea, ya la forma de medir medios de comunicación así, para mí, quedó obsoleta. O sea, yo creo que hoy se tiene que hablar mucho más de crear historias. O sea, apostarle más como a esto que es el branded content. Y no importa si el medio es tradicional, digital, convencional, lo que sea, sino como a cómo incluir las marcas de manera orgánica en los contenidos y en las historias que contamos. Pero es muy difícil medir esos contenidos. Sin y duda. Como no podemos entregar un número que mide, entonces la agencia no lo quiere comprar, el cliente no lo quiere comprar. Y es donde nadie se entiende y nadie se habla y ninguno está cambiando su forma de poder vender, comprar e intercambiar medios. Entonces, yo no creo que haya estrategia y táctica. Yo creo que es como TikTok está siendo súper exitoso, hay que darle dinero y no realmente encontrando si eso funciona para los clientes. Yo me acuerdo mucho en una de mis materias de la maestría que una de mis profesoras me dijo como, para haber llegado a Google a buscar quiero una chamarra, primero la tuviste que haber visto en algún lado. Y no fue un medio digital. Y se les está olvidando esa parte. Este primer como acercamiento a las personas en los medios convencionales que te dan esta masividad y luego ya a lo mejor sí segmentar en medios digitales, pero no está habiendo estrategia para comprar medios. Simplemente se está comprando sin crear historias, dejando el storytelling de lado y dejando también los valores de las marcas de lado. ¿Qué va con tu marca? ¿Qué no? ¿En dónde sí queda? ¿En dónde no queda? Eso está como súper echado a la basura totalmente y no siento que esté ayudando a evolucionar a nadie. Esto da para un podcast completito. Sí. O sea, mientras te oía, mi cabeza estaba aventándote 1,5 millones de preguntas. Por el tiempo no lo vamos a hacer, pero sí te pido, Andro, que en cuanto sea posible, para entrar a esta parte, porque es un mundo en el que yo viví también y pienso exactamente igual que tú. Y no es que nos pongamos a estar de acuerdo, sino a realmente a ver qué sí es estrategia, qué sí es crear una narrativa.
el storytelling está muy manoseado, pero realmente, ¿qué significa hacer un storytelling más allá de contar una historia? Sino, ¿cuál es la relación? Y lo más complejo, y tú siendo actuaria, probablemente tengas una visión muy clara, y además que es de futuro, cómo medirlo, ¿no? Yo adelantándome un poquito a lo mejor a ese nuevo podcast que nos reunamos, pero yo diría, pues sobre las ventas, compadre, como siempre se había hecho, ¿no? Exacto. Los medios nos inventamos el GRP y el TRP y el alcance efectivo, pues porque había que medir algo, pero hoy, a ver, es muy difícil acercarse al corazón de la gente, pues por lo menos a su chequera, y dale un año de estrategia a tu marca y a ver si ganaste puntos de mercado o no. Y entonces ya decides si tu plan funcionó. Pero bueno, a ver, vamos a volvernos a reunir. Igual invitamos a alguien más a la mesa para hacer una discusión interesante de esto, porque es súper oportuno hacerlo. Pero bueno, te agradezco mucho, Fernanda, el que hayas participado en este programa. Nos has dado muchísima información respecto a cómo actuar como persona, cómo usar la intuición, como dices tú, cómo pues, pensar y llamar las cosas, pero que realmente es tu buen hacer. Entonces te felicito. Y tenemos aquí una pregunta que fue un encargo de mi hijo. Es una pregunta con la que nadie puede irse sin responder. ¿Cuáles son los mejores tacos de la Ciudad de México? La verdad es que mis favoritos es la taquería Selene. No sé si Selene, en Anzures. Sí, justo. Atrásito del Camino Real de Anzures. Ajá. Esos son mis favoritos. 24 horas, 365 días del año, nunca fallan. Tienes toda la razón, nadie lo ha dicho, él es la primera y sí, son unos grandes tacos. Hace mucho que no voy a ir. Sí, buenísimos, la verdad. Me acabas de antojar. Oye, pues de verdad, Fernanda, te felicito por tu trayectoria, por tu trabajo y muy agradecido de verdad por todo lo que compartiste y sobre todo por generar una nueva posibilidad en este podcast de Comunicación 5.0. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar en este nuevo podcast. Esto es Comunicación 5.0. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Gracias por estar aquí. Comunicación 5.0 es para todos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.